Un Juan 2 obstáculos para la comunión con Dios. A. La comunión y el problema del pecado. 1. Primera, un propósito de Juan al escribir esta carta, para que no pequéis. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. A. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Un Juan 1:8 dejó en claro que el pecado es un hecho, al menos un hecho ocasional, en la vida del cristiano. Un Juan 1:9 deja en claro que siempre hay perdón por el pecado confesado. Sin embargo, Juan también quiere que quede claro que el cristiano debe preocuparse por el pecado. Una razón para escribir esta carta fue para que no pequéis. Y Juan previamente reprendió la idea de que podemos llegar a ser perfectos sin pecado, un Juan 1:8. Al mismo tiempo, quiere dejar en claro que no tenemos que pecar. Dios no hace pecar al creyente. B. Para que no pequéis, este es el deseo de Dios para el creyente. Si el pecado es inevitable para nosotros, no es porque Dios haya decretado que debemos pecar. Todos los recursos para la victoria espiritual son nuestros en Jesucristo y ese recurso nunca se retira. Y Juan aborda esto debido al tema de la relación con Dios, un Juan 1:3, y el hecho de que el pecado puede romper nuestra comunión con Dios, un Juan 1:6. Él quiere dejar en claro que Dios no ha creado un sistema en el que debamos romper la comunión con Él a través del pecado. 2. La debilidad viene en nuestra carne, que no está constantemente dispuesta a confiar en Jesús para la victoria sobre el pecado. Dios promete que un día la carne se perfeccionará mediante la resurrección. 1b. 2. Ayuda para el pecador y la restauración de la comunión. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A. Abogado tenemos, el deseo de Dios es que no peques. Sin embargo, si lo hacemos, hay una disposición un abogado defensor de nuestro lado. Nuestro abogado es Jesucristo mismo. Y Lenski sobre la antigua palabra para abogado. Demóstenes la usa para designar a los amigos del acusado que voluntariamente intervienen e instan personalmente al juez a que decida a su favor. B. Abogado tenemos, Jesús es nuestro defensor, incluso cuando pecamos ahora. Dios no se sorprende por el comportamiento humano. Lo ha visto todo de antemano. No nos perdonó en un momento para decir más tarde, mira lo que hicieron ahora. Si hubiera sabido que irían y harían eso, nunca los habría perdonado. Su perdón está disponible para nosotros ahora. Y es como si estuviéramos de pie como el acusado en la corte celestial, ante nuestro juez justo, Dios el Padre. Nuestro abogado se pone de pie para responder a los cargos. Es completamente culpable, señoría. De hecho, incluso lo ha hecho peor de lo que se le acusa, y ahora se confiesa plena y completamente ante ti. El mazo golpea y el juez pregunta, ¿cuál debería ser su sentencia? Nuestro abogado responde, su sentencia será la muerte, él merece toda la ira de este tribunal justo. Todo el tiempo, nuestro acusador Satanás, se está divirtiendo mucho con todo esto. Somos culpables. Admitimos nuestra culpa. Vemos nuestro castigo. Pero luego, nuestro abogado pide acercarse al banquillo. Al acercarse al juez, simplemente dice, papá, este me pertenece. Pagué su precio. Recibí la ira y el castigo de este tribunal que se merece. El mazo suena de nuevo y el juez grita, culpable de los cargos, penalización cumplida. Nuestro acusador empieza a volverse loco. Ni siquiera vas a ponerlo en libertad condicional. No, grita el juez. La pena ha sido pagada por completo por mi hijo. No hay nada por lo que ponerlo en libertad condicional. Entonces el juez se vuelve hacia nuestro abogado y dice, hijo, dijiste que este te pertenece. Lo dejo a tu cuidado, caso cerrado. Si abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, podemos pensar que nuestro pecado pone a Dios en nuestra contra. Pero el amor de Dios es tan grande que, en su amor, Él fue a la máxima medida para hacernos capaces de enfrentarnos a su santa justicia. A través de Jesús, Dios puede ser por nosotros incluso cuando somos pecadores culpables. Y un abogado defensor humano defiende la inocencia de su cliente. Pero nuestro abogado, Jesucristo,
admite nuestra culpa y luego presenta su súplica en nuestro nombre, como el que ha hecho un sacrificio expiatorio por nuestra culpa pecaminosa. 2. Jesucristo el justo significa que Jesús está completamente calificado para servir como nuestro abogado, porque Él mismo es perfecto sin pecado. Ha pasado el examen de la barra del cielo y está calificado para representar a clientes en el tribunal de justicia del cielo. 3. Necesitamos a Jesús como nuestro abogado porque Satanás nos acusa ante Dios. Apocalipsis 12:10. Necesitamos distinguir entre la acusación condenatoria de Satanás y la convicción amorosa del Espíritu Santo. D. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esto significa que Jesús es el que expía y quita nuestros pecados, y no solo nuestros pecados, sino también los de todo el mundo. Y propiciación lleva la idea de presentar un regalo a los dioses, a fin de apartar el disgusto de los dioses. Los griegos pensaban en esto en el sentido de que el hombre esencialmente sobornaba a los dioses para que le hicieran favores al hombre. Pero en la idea cristiana de la propiciación, Dios mismo se presenta a sí mismo, en Jesucristo, como aquello que apartará su justa ira contra nuestro pecado. 2. Alfred sobre propiciación. La palabra implica que Cristo, como nuestra ofrenda por el pecado, nos reconcilió a Dios y a nosotros por nada más que por su muerte voluntaria como sacrificio. Con esto ha desviado la ira de Dios de nosotros. Y no solo nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Aunque Jesús hizo su propiciación por todo el mundo, sin embargo, no todo el mundo es salvo y está en comunión con Dios. Esto se debe a que la expiación no es igual al perdón. El día de la expiación del Antiguo Testamento, Levítico 16:34, demuestra esto, cuando el pecado de todo Israel era expiado cada año en el día de la expiación. Sin embargo, no todo Israel era salvo. Y las palabras también por los de todo el mundo anuncian al mundo que Dios se ha ocupado del problema del pecado, mediante la propiciación de Jesucristo. El pecado no necesita ser una barrera entre Dios y el hombre, si el hombre recibe la propiciación que Dios ha provisto en Jesús. 2. La razón de la inserción de lo particular aquí está bien dada por Lutero. Es un hecho patente que tú también eres parte del mundo entero, para que tu corazón no pueda engañarse a sí mismo y pensar, el Señor murió por Pedro y Pablo, pero no por mí. Alfred. 3. 3-6. El fruto de la comunión. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. La evidencia de que alguien conoce a Dios y tiene comunión con Él es que guarda sus mandamientos. Una obediencia simple y amorosa es el resultado natural de la comunión con Dios. Y tenemos un abogado bondadoso en el cielo. Tenemos una invitación abierta a la restauración a través de la confesión. Sin embargo, estas cosas no hacen que el hombre convertido se descuide de los mandamientos. Dios cambia el corazón en la conversión y escribe su ley en nuestro corazón. 2. Aquellos hombres que piensan que la gracia de Dios, cuando se predica plena, justa y claramente, conducirá a los hombres al pecado, no saben lo que dicen ni lo que afirman. ¿Odiaré a Dios porque es bondadoso conmigo, lo maldeciré porque me bendice? Me atrevo a afirmar que muy pocos hombres razonan así. Spurgeon. El tal es mentiroso, y la verdad no está en él. La verdad de esto es tan cierta que si uno no vive una vida marcada por la obediencia, su afirmación de comunión, el conocimiento experiencial, con Dios puede ser justamente desafiada. Y yo le conozco, sin embargo, distingue entre conocer a Cristo y conocer a Cristo. Es posible que sepamos mucho sobre muchos de nuestros grandes hombres, aunque no los conocemos. Ahora, nunca salvará a un alma el saber acerca de Cristo. El único conocimiento salvador es conocerlo a Él mismo, y confiar en Él, el Salvador viviente, que ahora está a la diestra de Dios. Spurgeon. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Juan también establece el vínculo entre nuestra obediencia y nuestro amor a Dios. Un amor perfeccionado, la idea es maduro, por Dios se manifestará en la obediencia.
Y la presencia de esta obediencia y amor nos da la seguridad de que estamos en Jesús. Por esto sabemos que estamos en Él. Y, regístralo, cuando uno se vuelve cristiano, hay un cambio en su relación con el pecado. El pecado no se elimina en el creyente hasta que llega a la gloria, pero su relación con el pecado cambia cuando realmente se convierte en cristiano. Un cristiano ya no ama al pecado como antes. Un cristiano ya no se jacta de su pecado como antes. Un cristiano ya no planea pecar como lo hacía antes. Un cristiano ya no recuerda con cariño su pecado como antes. Un cristiano nunca disfruta plenamente de su pecado como antes. Un cristiano ya no se siente cómodo en el pecado habitual como antes. 2. El cristiano ya no ama el pecado. Es el objeto de su horror más severo. Ya no lo considera una mera nimiedad, ni juega con él, ni habla de él con indiferencia. El pecado es abatido en el corazón del cristiano, aunque no es expulsado. El pecado puede entrar en el corazón y luchar por el dominio, pero no puede sentarse en el trono. Spurgeon. D. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El pensamiento se completa en un círculo. Cuando permanezcamos en Jesús, andaremos como él anduvo, viviremos vidas de obediencia y amor. Cuando queremos andar como él anduvo, debemos comenzar por permanecer en él. Y, andar como él anduvo, no somos llamados a imitar la forma en que Jesús caminó sobre el agua, sino su caminar diario con Dios el Padre. El poder espiritual evidente en la vida de Jesús fluyó de una vida fiel, regular y disciplinada de comunión y obediencia. 2. El punto aquí es que el que conoce a Dios llevará cada vez más una vida justa, porque Dios es justo. No significa que estará libre de pecado. Juan ya ha demostrado que cualquiera que diga esto está mintiendo. Simplemente significa que se moverá en una dirección marcada por la justicia de Dios. Si no hace esto, si no está cada vez más insatisfecho y angustiado por el pecado, no es hijo de Dios. Boyce. 4. 7-11. El imperativo absoluto del amor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Os escribo un mandamiento nuevo. El mandamiento del que escribió Juan era al mismo tiempo antiguo, en el sentido de que fue predicado a los hermanos en toda su vida cristiana, y nuevo, en el sentido de que Jesús lo llamó un mandamiento nuevo en Juan 13:34. Y el nuevo mandamiento de amar del que Jesús habló en Juan 13:34 era realmente nuevo por varias razones. Una de las razones más importantes era que Jesús mostró una clase de amor nunca antes visto, un amor que debíamos imitar. 2. La cruz apunta en 4 direcciones para mostrar que el amor de Jesús es lo suficientemente ancho para incluir a todos los seres humanos, lo suficientemente largo para durar toda la eternidad, lo suficientemente profundo para alcanzar al pecador más culpable, lo suficientemente alto como para llevarnos al cielo. Este es un nuevo amor, un amor que el mundo nunca había visto antes de la obra de Jesús en la cruz. B. Porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El mandamiento nuevo del amor es necesario debido a las tinieblas que marcaban a la humanidad, especialmente a los gentiles. Esto fue antes de que luz verdadera iluminara la obra terminada de Jesús. C. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Anteriormente en este capítulo, Juan nos examinó según la medida moral de nuestro andar con Dios. Más tarde nos examinará de acuerdo con la doctrina como medida de nuestro andar con Dios. Ahora nos examina de acuerdo con nuestro amor por otros cristianos como una medida de nuestro andar con Dios. Y, así como nuestra relación con el pecado y nuestra obediencia es una medida de nuestra comunión con Dios, también lo es nuestro amor por el pueblo de Dios. Si decimos que estamos en la luz pero odiamos a nuestro hermano, entonces nuestra afirmación de comunión con el Dios que es la luz, 1 Juan 1:5, es vacío.
pero el que ama a su hermano demuestra que permanece en la luz y no tropieza. 2. Parece claro que la expresión aquí no es lo mismo que su prójimo, ya que San Juan les escribe a los cristianos y habla de su comunión entre ellos. Alfred. 3. A veces es fácil pensar, seguir a Jesús sería fácil si no fuera por todos los cristianos. Y muchos cristianos viven como heridos andantes, lisiados por las cicatrices que otros cristianos les han infligido. Sin embargo, esta medida sigue en pie. Si no podemos amarnos unos a otros, entonces no tenemos forma de afirmar un amor real por Dios. Nuestra relación con Dios se puede medir por nuestro amor por otros cristianos. 4. Por un lado, Dios es misericordioso al requerir esto, porque somos medidos por cómo amamos a otros cristianos, no a aquellos que no son cristianos. Por otro lado, Dios nos da una medida particularmente difícil, porque a menudo quizás con razón esperamos mucho más de nuestros amigos y asociados cristianos. D. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas. El punto es claro. Si perdemos el amor, lo perdemos todo. No queda nada. Puedes hacer todas las cosas correctas, creer todas las verdades correctas, pero si no amas a otros cristianos, entonces todo está perdido. Las 3 pruebas moral, doctrinal y del amor están todas juntas, como las piernas en un taburete de 3 patas. Y es muy fácil para las personas colocar el ministerio o tener razón por encima del amor en el cuerpo de Cristo. Debemos ministrar y debemos tener la razón, pero debemos hacerlo todo con amor, sino con acciones perfectas, con el debido arrepentimiento. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sabiendo la importancia que Jesús le dio a nuestro amor mutuo, Juan llegará a decir que si aborrecemos a nuestro hermano, andamos en tinieblas y somos incapaces de ver, hemos sido cegados. Y recuerden que el odio también se puede expresar con indiferencia. El verdadero amor se demostrará a sí mismo los unos por los otros. 2. Podemos estar seguros de que el propio Juan vivió esta vida de amor, pero no siempre fue así. El mismo Juan aprendió el amor en este punto, porque al principio de su vida fue conocido como uno de los hijos del trueno. Una vez quiso hacer descender fuego del cielo sobre aquellos que rechazaban a Jesús, Lucas 9:54. Juan se dirige a sus lectores según su medida de madurez espiritual. 1:12. Hijitos, cuyos pecados han sido perdonados. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos. Cada uno de nosotros comenzamos la vida cristiana como hijitos. Cuando estamos en este estado espiritualmente, es suficiente que sepamos y nos asombremos del perdón de nuestros pecados y de todo lo que Dios necesitó para perdonarnos justamente en Jesucristo. Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, esto es algo por lo que regocijarse. Si no nos regocijamos en esto, algo anda mal. Probablemente no veamos la maldad de nuestro pecado y la grandeza de su perdón. Cuando vemos cuán grande es nuestro pecado y cuán grande fue el costo de ganarnos el perdón, nos obsesionamos con la gratitud por haber sido perdonados. Hijitos, este perdón es el gozo especial de los hijitos de Dios, porque el perdón de Dios no llega gradualmente. Incluso el cristiano más joven está completamente perdonado. Nunca serán más perdonados. El perdón es un regalo de Dios, no un logro del hombre. Y, observa bien, perdonados por su nombre. Las razones del perdón no se encuentran en nosotros, sino en Dios. 13. Padres, quienes tienen un conocimiento experimental de Jesucristo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, padres, tan ciertamente como hay hijitos también hay padres. Estos son hombres y mujeres de profunda y larga posición espiritual. Tienen el tipo de andar con Dios que no llega de la noche a la mañana. Estos son como grandes robles en el Señor, que han crecido grandes y fuertes a través de los años. Porque conocéis, esto es en lo que la madurez espiritual tiene sus raíces. No es tanto en un conocimiento intelectual, aunque eso es parte de ella, sino más en la profundidad de la comunión y la relación que tenemos con Jesús. No hay sustituto para años y años de una relación experiencial con Jesús. 13. Jóvenes, quienes han conocido la victoria espiritual.
os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, jóvenes, así como hay hijitos y padres, también hay jóvenes. Se trata de hombres y mujeres que ya no son niños pequeños, pero aún no son padres. Son la primera línea de la obra de Dios entre su pueblo. Y el atributo propio de la juventud es llevar a cabo las partes activas de la vida si son soldados, participar en todo el servicio activo. Alfred. B. Porque habéis vencido al maligno, ellos están en batalla contra el maligno. No enviamos a nuestros niños pequeños a la guerra y no enviamos a nuestros ancianos al frente. Se espera de los jóvenes el mayor esfuerzo, el mayor costo y la mayor fuerza. Y, por esta razón, muchos han buscado permanecer en la niñez espiritual el mayor tiempo posible. Esto está mal. Es como ser un desertor o un vagabundo. Esperamos que los niños no luchen en guerras y que otros los apoyen, pero no esperamos eso de los adultos. Se vencido al maligno. Estos jóvenes han vencido a los enemigos espirituales que buscarían destruir su vida espiritual. Saben lo que es luchar contra Satanás y sus emisarios como socios de Dios. 4. 13c. Hijitos, que conocen al Padre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Porque habéis conocido al Padre. En esta primera etapa de crecimiento espiritual, hundimos nuestras raíces profundamente en el amor y cuidado paternal de Dios. Lo conocemos como nuestro Padre cariñoso y nos vemos a nosotros mismos como sus hijos dependientes. ¿Y no te glorías en Él? Hijitos cuando empiezan a hablar y van a la escuela, que orgullosos están de su padre. Su padre es el hombre más grande que jamás haya existido, nunca hubo nadie como él. Puede que les hables de grandes estadistas, de grandes guerreros o de grandes príncipes, pero no son nadie. Su padre llena todo el horizonte de su ser. Bueno, así es ciertamente con nosotros y con nuestro Padre Dios. Spurgeon. B. Hijitos. Juan usa palabras diferentes para hijitos en los versículos 12 y 13. Tecnia y paidia respectivamente. Tecnia tiene más énfasis en la relación de dependencia del niño con sus padres, mientras que paidia tiene más énfasis en la inmadurez y la necesidad de instrucción del niño. 5. 14. Padres, quienes tienen un conocimiento experiencial de Jesucristo. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Porque habéis conocido al que es desde el principio, la repetición de la misma idea de 1 Juan 2, 13 muestra que debe enfatizarse. La relación con Jesucristo que tienen las personas en esta etapa de crecimiento espiritual es verdadera y profunda. Os he escrito a ustedes. A veces podríamos pensar, bueno, ¿no hay más? Está bien que estos padres conozcan a Jesús, pero no deberían ir más allá. Esta repetición nos recuerda que no hay más allá. Y Pablo, en su carta a los Filipenses, pudo decir que contaba todos sus logros espirituales anteriores como basura, en comparación con la inmensa grandeza de tan solo conocer a Jesús. Que yo pueda conocerle es la forma poderosa en que Pablo lo expresó en Filipenses 3:10. 6. 14b. Jóvenes, quienes son fuertes y conocen la victoria espiritual. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, jóvenes. Una vez más, la repetición de la idea indica énfasis. Los jóvenes no solo han vencido al maligno, sino que lo han hecho con la fuerza que les llega a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra fuente de fortaleza espiritual. ¿Y te consideras uno de los jóvenes espiritualmente? Si es así, entonces, ¿eres fuerte? ¿Estás poniendo tu fuerza en un uso espiritual? ¿Te molesta que Dios pruebe y desarrolle tu fuerza? La palabra de Dios permanece en vosotros. Estos jóvenes, que habían alcanzado cierta madurez espiritual, eran conocidos por el hecho de que la palabra de Dios vivía en ellos. La palabra de Dios se había acogido a sus corazones. Un ataque a nuestra relación con Dios. Mundanalidad. 1:15. El problema de la mundanalidad. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Juan nos ha dicho que si caminamos en la oscuridad del pecado y afirmamos estar en comunión con Dios,
estamos mintiendo, 1 Juan 1:6. Ahora Juan señala un área específica del pecado que amenaza especialmente nuestra comunión con Dios: la mundanalidad, amar al mundo. B. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mundo en el sentido que Juan lo dice aquí, no es la tierra global. Tampoco es la masa de la humanidad, que Dios mismo ama, Juan 3:16. En cambio, es la comunidad de la humanidad pecadora que está unida en rebelión contra Dios. Y uno de los primeros ejemplos de esta idea del mundo en la Biblia nos ayuda a comprender este punto. Génesis 11 habla de la rebelión unida de la sociedad humana contra Dios en la Torre de Babel. En la Torre de Babel, había un líder antidios de la humanidad, cuyo nombre era Nimrod. Hubo una rebelión organizada contra Dios, al desobedecer el mandato de dispersarse por toda la tierra. Había una desconfianza directa en la palabra y promesa de Dios, en la construcción de lo que probablemente era una torre a prueba de agua para protegerse contra una futura inundación del cielo. 2. Toda la historia de la Torre de Babel también nos muestra otro hecho fundamental sobre el sistema mundial. El progreso, la tecnología, el gobierno y la organización del mundo pueden hacer que el hombre esté mejor, pero no que sea mejor. Como nos gusta estar mejor, es fácil enamorarse del mundo. 3. Finalmente, la historia de la Torre de Babel nos muestra que el sistema mundial, por impresionante y ganador que parezca, nunca vencerá a Dios. El Señor derrotó fácilmente la rebelión en la Torre de Babel. El sistema mundial nunca vencerá a Dios. C. No améis al mundo, es decir, no debemos amar ni el sistema del mundo ni su forma de hacer las cosas. Hay una forma secular, antidios o ignorante de Dios de hacer las cosas que caracteriza a la sociedad humana, y es fácil amar al mundo en este sentido. Y observa lo que el mundo quiere de nosotros: amor. Este amor se expresa en tiempo, atención y gasto. Somos animados y persuadidos a dedicar nuestro tiempo, atención y dinero a las cosas de este mundo en lugar de a las cosas de Dios. 2. Si amas al mundo, puedes ganar recompensas. Puedes encontrar un lugar de prestigio, de estatus, de honor, de comodidad. El sistema mundial sabe recompensar a los que lo aman. 3. Al mismo tiempo, incluso en el mejor de los casos, las recompensas que provienen de este mundo duran solo mientras vivimos. El problema es que aunque ganamos el prestigio, el estatus, el honor y la comodidad de este mundo, perdemos el prestigio, el estatus, el honor y la comodidad del cielo. D. Ni las cosas que están en el mundo. Esto no es tanto una advertencia contra el amor por la belleza del mundo que Dios creó, aunque siempre debemos amar al Creador en lugar de a la creación. En cambio, es más una advertencia en contra de amar las cosas materiales que caracterizan al sistema mundial. Y el mundo compra nuestro amor con las grandes cosas que tiene para darnos. Los automóviles, las casas, los dispositivos y el estatus que los acompaña, realmente pueden hacer que nuestros corazones se sientan como en casa en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Simplemente, el amor al mundo es incompatible con el amor al Padre. Por lo tanto, si uno afirma amar a Dios y, sin embargo, ama al mundo, algo está mal en tu afirmación de amar a Dios. Y, a lo largo de los siglos, los cristianos se han enfrentado a la atracción magnética del mundo de diferentes formas. En un tiempo se pensó que si eras un cristiano realmente comprometido y realmente querías amar a Dios en lugar de al mundo, dejarías la sociedad humana y vivirías como un monje o una monja en un monasterio desolado. 2. Este enfoque, y otros enfoques que buscan sacarnos del mundo, tienen dos problemas. El primer problema es que traemos el mundo con nosotros a nuestro monasterio. El otro problema es que Jesús quiso que estuviéramos en el mundo pero que no fuéramos del mundo. Vemos esto en su oración por nosotros en Juan 17, 14-18. 2, 16. El carácter del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, el carácter del mundo se expresa a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos deseos buscan llevar nuestra propia carne al pecado y a la mundanalidad.
Y la idea detrás de la vanagloria de la vida es alguien que vive para la superioridad sobre los demás, principalmente al impresionar a los demás a través de apariencias externas, incluso si es mediante un engaño. 2. Para tener una idea de cómo funciona el mundo, piensa en los anuncios publicitarios que recuerdes con más frecuencia. Probablemente hagan un poderoso llamado a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos o a la vanagloria de la vida. Muchos anuncios exitosos atraen a los tres. B. Los deseos de la carne, los deseos de la vista y la vanagloria de la vida. Al enumerar estos aspectos del mundo, Juan puede tener en mente la primera búsqueda de la mundanalidad, la de Eva en el jardín del Edén, Génesis 3:6. Y de Eva en el huerto del Edén, se dice que tomó del fruto prohibido cuando vio que el árbol era bueno para comer. Pensó en lo bien que sabría el fruto, en cómo saciaría su carne. Ella fue tras los deseos de la carne. 2. De Eva en el huerto del Edén, se dice que tomó del fruto prohibido cuando vio que el fruto era agradable a la vista. Vio lo bonito y deseable que era, y agradó su sentido artístico. Ella fue tras los deseos de los ojos. 3. De Eva en el huerto del Edén, se dice que tomó del fruto prohibido cuando creyó que era deseable para hacerla sabia. Qué inteligente la haría el fruto. Cómo la admiraría su marido. Ella fue tras la vanagloria de la vida. C. No proviene del Padre, sino del mundo. Esto explica por qué los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son pecado aunque se sientan bien y satisfagan algo en nosotros. Dios sabe que tenemos una naturaleza carnal, corporal y necesidades físicas que nos hacen sentir bien cuando son satisfechas. Sin embargo, no está en la naturaleza de Dios influir en nosotros a través de los deseos de la carne. Y Dios sabe que tenemos ojos y que la apariencia significa mucho para nosotros. Hizo un mundo hermoso para complacernos. Pero Dios siempre mira más allá de la apariencia exterior, y no está en la naturaleza de Dios influir en nosotros a través de los deseos de los ojos. 2. Dios sabe que tenemos necesidades emocionales y psicológicas de ser deseados y lograr cosas. Él nos hizo de esta manera. Pero no está en la naturaleza de Dios influir en nosotros a través de la vanagloria de la vida. D. No proviene del Padre, sino del mundo. A menudo rara vez apreciamos cuánto el mundo domina nuestro pensamiento y con qué frecuencia nuestros pensamientos son más del mundo que del Padre. Y, por lo general, creemos que pensamos mucho más bíblicamente de lo que realmente pensamos. Debemos medir rigurosamente nuestros hábitos de pensamiento y ver si siguen más al mundo o a Dios nuestro Padre. Piensa en tu estándar para el éxito, ¿es mundano o consagrado? ¿Considerarías al apóstol Pablo un fracaso o un éxito? Piensa en tu estándar de lo que hace atractiva a una persona del sexo opuesto. ¿Es un estándar mundano o un estándar consagrado? Piensa en tu estándar de espiritualidad, ¿es mundano o consagrado? Existe una espiritualidad mundana y muchas personas la adoptan. 2. Esto muestra cuán grande es nuestra necesidad de no conformarnos a este siglo, sino de transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. 3. 17. La locura de la mundanalidad. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, esto revela la locura de la mundanalidad. Lo que invertimos en el mundo, lo invertimos en lo que no puede durar porque el mundo pasa. Como vimos con el ejemplo de la Torre de Babel, el mundo nunca gana contra Dios, aunque según algunas apariencias lo hace. Y el mundo pasa. No es una oración, ni un deseo que suene espiritual. Es un hecho. El mundo pasa y debemos vivir nuestras vidas y pensar nuestros pensamientos conscientes de este hecho. B. El mundo pasa. Esto está ilustrado poderosamente por la vida de Lot en los capítulos 13, 14 y 19 de Génesis. Lot se unió a un verdadero hombre espiritual, llamado Abraham. Sin embargo, fue egoísta y eligió para sí mismo lo que parecía más lucrativo, sin considerar las implicaciones espirituales de lo que estaba haciendo. Llegó a ser económicamente próspero, pero instaló su tienda en una ciudad mundana y malvada Sodoma. Después de un tiempo, estaba sentado a las puertas de la ciudad como uno de los líderes cívicos de Sodoma. Tenía estatus, influencia, riqueza y comodidad mundanos. Sin embargo,
Todo le fue quitado en un momento en que el juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra. Lot puso todos sus huevos en la canasta equivocada y se quemó por el hecho de que el mundo pasa. Y los antiguos faraones eran enterrados en las pirámides con todo tipo de riquezas, que se pensaba que les serían de alguna utilidad en el mundo venidero. Al final, solo fueron útiles para los ladrones de tumbas. Los faraones no pudieron llevarse nada de sus cosas mundanas al mundo del más allá. Nadie atraviesa las puertas del cielo con una camioneta en movimiento llena de cosas de este mundo. Es cierto, el mundo pasa. C. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto contrasta fuertemente con el mundo pasajero. Debido a que algunas cosas son para siempre, es mucho más prudente invertir nuestra vida en lo que no se puede perder, hacer la voluntad de Dios. Y estamos en contacto regular con tres cosas eternas: el Espíritu Santo de Dios, las personas que te rodean y las palabras eternas registradas en el libro que tienes. El tiempo, la atención y los gastos invertidos en esas cosas son recompensas eternas. De un ataque a nuestra relación con Dios, religión falsa. 1, 18 a 19, el peligro de la religión falsa, el espíritu del anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hijitos, ya es el último tiempo. Juan vivía en la constante expectativa del regreso de Jesús, considerando su tiempo como el último tiempo. Esta es una expectativa que también deberíamos tener, sabiendo que el regreso del Señor puede llegar en cualquier momento. Y, al ver la naturaleza de nuestro tiempo y lo que dice la Biblia sobre el fin de los tiempos, deberíamos considerarnos como en los últimos minutos. El anticristo viene. Juan aquí se refiere a un individuo que ha capturado la imaginación de muchas personas, incluidas aquellas que ni siquiera conocen la Biblia. Muchos son ignorantes acerca de esta persona llamada el anticristo, excepto por lo que han aprendido de películas como La Profecía. Y es importante entender el nombre anticristo. El prefijo anti puede significar lo opuesto a o en lugar de. El anticristo es el opuesto a Jesús, él es el lugar de Jesús. 2. La mayoría de la gente se ha centrado en la idea del opuesto a Jesús. Esto les ha hecho pensar que el anticristo aparecerá como una persona supremamente malvada. Piensan que así como Jesús anduvo haciendo el bien, el anticristo irá haciendo el mal. Que así como el carácter y la personalidad de Jesús fueron hermosos y atractivos, el carácter y la personalidad del anticristo serán feos y repulsivos. Que así como Jesús dijo solo la verdad, el anticristo solo hablará mentiras. Esto enfatiza demasiado la idea del opuesto a Jesús. En cambio, el anticristo será más en lugar de Jesús. Se verá maravilloso, será encantador y exitoso. Será el máximo ganador y aparecerá como un ángel de luz. 3. Algunos se han preguntado si este anticristo será un individuo o un sistema político. Esta es realmente una pequeña distinción, porque en cierto sentido será tanto una persona como un sistema político. En gran medida, un hombre representa y personifica a todo un gobierno o sistema. Cuando pensamos en la Alemania de los años 30 y 40, las cifras de Hitler como individuo y la Alemania nazi como Estado son prácticamente las mismas. El anticristo es un individuo, pero también estará asociado con un gobierno poderoso. C. El anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Hay una distinción entre el anticristo y muchos anticristos. Hay un espíritu del anticristo, y este espíritu del anticristo algún día encontrará su cumplimiento máximo en el anticristo, quien guiará a la humanidad en una rebelión en los últimos tiempos contra Dios. Y, en otras palabras, aunque el mundo todavía espera ver la última revelación del anticristo, hay pequeños avances de este hombre y su misión por venir. Estos son los anticristos con una pequeña a en lugar de una letra mayúscula A. D. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esto indica que Juan esperaba que la presencia de muchos anticristos de muchas personas que ofrecen un falso Cristo, sustituto, sea evidencia de la tardanza en la hora antes de la venida de Jesús. Juan escribe que esto era cierto en su época, podríamos decir que es aún más cierto en la nuestra.
Y la palabra anticristo aparece en la Biblia solo en las cartas de Juan y solo 5 veces en 4 versículos: 1 Juan 2:18, 22, 4:3, 2 Juan 7. Pero aunque la palabra es infrecuente, la idea del anticristo es frecuente e importante. Bois. 2. Este anticristo tiene muchos títulos. Él es el cuerno pequeño en Daniel 7:8. Él es el rey altivo de rostro en Daniel 8:23. Él es el príncipe que ha de venir en Daniel 9:26. Él es el rey que hace su voluntad en Daniel 11:36-45. Él es el que viene en su propio nombre en Juan 5:43. Él es el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo en 2 Tesalonicenses 2:3 y 2:8. 3. Esencialmente, el anticristo es un dictador mundial que conduce a la humanidad en lo que parece ser una edad de oro, hasta que muestra su verdadera cara, y el juicio de Dios se derrama sobre él y su imperio inmediatamente antes del regreso de Jesús. 4. Debemos prestar atención, porque el escenario mundial está listo para que surja un superhombre político y económico, un líder político único para organizar una confederación de naciones que domine el mundo. Los líderes nacionales hablan de un nuevo orden mundial, pero nadie ha podido definirlo realmente y mucho menos liderarlo. Sin embargo, este líder llegará. V. Este anticristo tendrá a su alrededor el tipo de culto a la personalidad que estamos condicionados a aceptar hoy. No solo en Estados Unidos practicamos una adoración enfermiza de las celebridades, sino que en todo el mundo, las naciones de cientos de millones de personas han sido inducidas a adorar a una persona como Lenin, Stalin o Mao. Esto nos muestra cuán fuerte puede ser un culto a una personalidad cuando el gobierno lo respalda de todo corazón. Todos estos desarrollos deberían hacernos entender que el anticristo está listo para ser revelado cuando sea el momento adecuado. Salieron de nosotros. Esto muestra que muchos de estos anticristos en un momento u otro se identificaron con comunidades cristianas. El hecho de que dejaran el cuerpo de Cristo demostró que, para empezar, no eran de nosotros. Y Juan no estaba hablando de alguien que deja una iglesia para comenzar a asistir a otra buena iglesia. Se refería a aquellos que abandonan la comunidad del pueblo de Dios. Esto revela que, para empezar, nunca fueron realmente parte del pueblo de Dios. 2. Podemos imaginar la escena. Existe cierta controversia entre la gente de una iglesia, y alguien responde diciendo: estoy tan harto de todo esto. Esta iglesia y todas las iglesias son solo un montón de hipócritas. No necesito nada de esto, puedo seguir a Dios a mi manera. Se van, no solo de una iglesia, sino que dejan cualquier tipo de iglesia. Podemos decir con justa razón que esta persona no parece ser cristiana, y su apariencia demuestra que nunca lo fue en realidad. Solo Dios conoce el corazón con certeza, pero la apariencia es de que confiaban en la iglesia, o confiaban en sí mismos, pero realmente no confiaban en Jesucristo. Si lo hubieran hecho, entonces el terreno común de confianza en Jesús sería mayor que cualquier otra dificultad que pudieran tener con otros cristianos. 3. Uno debe tener cuidado con aquellos que parecen ser tan espirituales que no pueden llevarse bien en ninguna iglesia. Uno ve estos de vez en cuando, personas que parecen ser tan talentosas, tan proféticas o tan espirituales que las echan o se van enojadas de cada iglesia a la que van. Finalmente, se quedan solos y parecen lo suficientemente felices con eso. El compañerismo con ellos mismos tiene que ser al menos compañerismo con alguien tan espiritual como ellos. Por supuesto, hay algo gravemente malo con esa supuesta espiritualidad. 4. Quizás la mayoría de los miembros de la Iglesia visible también son miembros de la Iglesia invisible, el cuerpo místico de Cristo, pero algunos no lo son. Están con nosotros pero en realidad no son de nosotros. Comparten nuestra compañía terrenal pero no nuestro nacimiento celestial. Stat. V. La verdad aleccionadora es que muchos de los que ofrecen un Jesús falso u opuesto provienen del verdadero cuerpo de cristianos. F. Pero salieron para manifestarse que no todos son de nosotros. Una iglesia sana puede purgarse de venenos. El cristiano falso y transigente no se sentirá cómodo echando raíces en una iglesia saludable o se reconciliará con Dios o se irá. 2. 20-23. Identificar el espíritu del anticristo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis,
y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Vosotros tenéis la unción. Aquí Juan se refería a una unción común, que pertenece a todos los creyentes. Esta es una unción que hace posible el discernimiento para quienes lo buscan en el Señor, y conoceréis todas las cosas. Y, cuando el Nuevo Testamento habla de la unción, habla de ella como propiedad común de todos los creyentes. Esto es cierto aunque todos los creyentes no estén caminando en la unción que Dios les ha dado. El Nuevo Testamento no habla de una unción especial dada a individuos en particular. 2. Entre algunos cristianos de hoy, hay un enfoque bastante mágico o supersticioso de esta idea de la unción. En sus mentes, la unción es como un virus o un germen que puede transmitirse por contacto casual o infectar a todo un grupo. Por lo general, estas personas piensan que cuando uno atrapa la unción, puede darse cuenta porque comienzan a actuar de manera extraña. Esta no es la idea bíblica de la unción. 3. Unción lleva la idea de ser llenado y bendecido por el Espíritu Santo. Esto es algo que es propiedad común de todos los cristianos, pero algo a lo que podemos y debemos someternos y responder más. Como el aceite que se usaba entre los asiáticos para la investidura de personas en oficios importantes, y este aceite era reconocido como un emblema de los dones y gracias del Espíritu Santo, sin los cuales los deberes de esos oficios no podrían ser cumplidos. Así está puesto aquí para el Espíritu mismo, que presidía a la Iglesia y de donde brotaban todos los dones y gracias. Clarke. 4. Se decía que esta idea de la unción, literalmente, ser bendecido con aceite era la razón detrás de uno de los castigos dados a Juan en la persecución. El emperador romano Domiciano echó a Juan en una tina de aceite hirviendo, como si dijera, aquí hay una verdadera unción. Juan salió ileso de la tina de aceite hirviendo, porque en verdad estaba ungido. Ve y conocéis todas las cosas, debido a la unción del Espíritu Santo dada a todos los creyentes. Ellos poseen los recursos para conocer la verdad. Esto no quiere decir que los maestros sean innecesarios, porque uno de los recursos para conocer la verdad es el recordatorio que brindan maestros como Juan. Y, en el versículo 20, Juan usó una palabra diferente para conocéis de la que usaba antes. Anteriormente, Juan usó la palabra que significa conocimiento por experiencia. Aquí usó la palabra que significa conocimiento por intuición. Sabemos algunas cosas intuitivamente por la unción del Espíritu Santo. Sé quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. El contexto deja en claro que afirmar que Jesús es el Cristo tiene que ver con algo más que decir, Él es el Mesías. Tiene que ver con entender la relación entre Jesús y Dios Padre. Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En otras palabras, alguien podría decir, creo que Jesús es el Cristo, como yo defino Cristo. Pero debemos creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, como la Biblia define a Cristo el Mesías, quien es completamente Dios y completamente hombre, quien nos reveló perfectamente al Padre. D. Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El espíritu del Anticristo se identifica por su negación de Jesús y su negación del Padre, recordando que Jesús y el Padre pueden ser negados incluso por aquellos que parecen hablar bien de ambos. Y, podemos negar a Jesús mientras lo alabamos con nuestras palabras. Podemos negarlo ofreciendo un Jesús sustituto o ministrando de una manera que niega el carácter de Jesús. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Juan aquí repitió una idea que Jesús expresó a menudo, como se registra en el Evangelio de Juan. Jesús dijo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13:20. Y, a menudo se dice, todos adoramos al mismo Dios. Tú tienes un nombre para Él y yo tengo otro. Pero eso no importa. Solo estamos hablando de diferentes caminos hacia el mismo Dios porque todos tenemos el mismo Dios. Aquí está la pregunta para responder, ¿fue tu Dios perfectamente revelado en Jesucristo? Si tu Dios lo fue, entonces tienes el mismo Dios. Si tu Dios no se reveló perfectamente en Jesús, entonces no tienes el mismo Dios que el de la Biblia. 2. Hay muchas personas que parecen más bien espirituales o religiosas, pero rechazan a Jesucristo.
Si bien su religión o espiritualidad puede hacerles mucho bien en esta vida dándoles una base para la moralidad y el buen comportamiento, no les hace nada ante Dios, porque al rechazar a Jesús, rechazan a Dios. Permanecer, preservar nuestra comunión. 1:24. Preservar la comunión contra la amenaza del espíritu del anticristo. Permanecer en el verdadero mensaje cristiano y permanecer en Dios. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que habéis oído desde el principio, a la luz del peligro del espíritu del anticristo, nos protegemos contra el espíritu del anticristo al permanecer en el mensaje cristiano central original. Lo que habéis oído desde el principio, mientras andemos en la sencillez y el poder de ese mensaje, no seremos descarriados. Y los seres humanos, por naturaleza, casi siempre se sienten atraídos por algo solo porque es nuevo. Casi siempre pensamos en lo nuevo como mejor. Pero cuando se trata de la verdad, lo nuevo no es mejor, lo que habéis oído desde el principio es mejor. 2. El apóstol Pablo comunicó la misma idea en Gálatas 1:6-9, donde advierte contra la búsqueda de un nuevo evangelio y enfatiza la importancia de continuar en el evangelio original que Pablo enseñó. 3. Esto es difícil porque somos tentados a ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. A menudo anhelamos algo nuevo y emocionante, incluso si se aparta de lo que habéis oído desde el principio. Lo que habéis oído desde el principio. Esto no describe cualquier enseñanza que pueda recibir cualquier cristiano cuando esté siguiendo a Jesús por primera vez. El principio, para estos creyentes, describe el tiempo en que estaban bajo la enseñanza de los apóstoles, que ahora se registra para nosotros en el Nuevo Testamento. Y, en pocas palabras, permanecemos en lo que es desde el principio cuando nos mantenemos cerca de nuestras Biblias. Si ese era tu entorno cuando eras un joven cristiano, maravilloso. Pero si no fue así, colócate en ese entorno ahora. Se permanece en vosotros. Esto no significa solo saberlo, sino vivirlo. Cuando vivamos en la sencillez de la verdad de Jesucristo, permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Y nuestro mundo está lleno de personas que buscan a Dios, algunas con sinceridad y otras sin sinceridad. Pero si alguien quiere realmente vivir en Dios, Juan nos dice cómo: deja que el mensaje de los apóstoles, que habéis oído desde el principio, viva en ti. 2. Juan no dijo: si conoces la palabra de Dios, conoces a Dios, porque alguien puede tener un conocimiento intelectual básico de la palabra de Dios. Pero sí dijo: si la palabra de Dios vive en ti, Dios vive en ti. Podemos llegar a una relación viva y creciente con Dios a través de su palabra. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esto es absolutamente necesario para la vida cristiana. Juan usará la palabra permanecer 6 veces en estos pocos versículos, y la idea se repite en todo el Nuevo Testamento. Y permanecer en Jesús, vivir en Jesús, no es una cosa pasiva, es una cosa activa. Debemos entregarnos tanto mental como espiritualmente a vivir en Jesús. Nosotros permanecemos en Él, no por una ley física, como una masa de hierro permanece sobre la tierra, sino por una ley mental y espiritual, por la cual la grandeza del amor y la bondad divinos nos mantiene unidos al Señor Jesús. Spurgeon. 2. Sin embargo, no solo somos llamados a permanecer en Él, sino que también sabemos que Él permanece en nosotros. Es una relación de 2 vías. Debes tener cuidado de permanecer en Cristo tanto como si todo dependiera de ti mismo, y, sin embargo, puedes mirar la promesa del pacto y ver que la verdadera razón de tu permanencia en Cristo radica en la operación de su amor y su gracia inmutables. Spurgeon. 2:25. La bendición de permanecer en la verdad y en Dios, vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es la promesa, cuando su verdad, lo que escuchamos desde el principio, vive en nosotros. Entonces Dios vive en nosotros. Cuando Dios vive en nosotros, tenemos una promesa. En este tipo de vida, la promesa de vida eterna es real. Vida eterna. Esto no es mera inmortalidad. Todo ser humano, creado a imagen de Dios, es inmortal, en el sentido de que nuestra alma vivirá para siempre, ya sea en el cielo o en el infierno. Entonces,
la vida eterna no solo significa una vida que dura por la eternidad. Describe el tipo de vida que Dios, el Eterno, tiene en sí mismo. Y, por lo tanto, si bien la idea de la vida eterna se refiere a la vida más allá de este mundo presente, no comienza cuando morimos. Si no tenemos la vida eterna ahora, no la obtendremos cuando muramos. 2. Por eso es tan importante tener la promesa de la vida eterna ahora mismo. Y tenemos esta promesa si la verdad de Dios permanece en ti y permanecemos en el Hijo y en el Padre. 3. Entonces, permanecer es nuestra base de confianza en Dios. Tenemos la promesa de la vida eterna mientras permanecemos. Debes estar en una unión viva, amorosa y duradera con el Hijo de Dios, o de lo contrario no estás en un estado de salvación. Spurgeon. 3, 26 a 27, nuestra protección contra el engaño, la unción. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Os he escrito esto. Juan sabía que había engaño entre estos primeros cristianos, y eso le preocupaba. Tenía una pasión por mantenerlos en consonancia con el mensaje de verdad de Dios. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Esta permanencia y unción es lo que permite a los cristianos continuar en la verdad. Y Juan se refirió por primera vez a esta unción en un Juan 2:20. Esta unción no es propiedad privada de unos pocos cristianos especiales o espectaculares. Todos los cristianos tienen la presencia del Espíritu de Dios dentro de ellos. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Tal como dijo en un Juan 2:20, sabéis todas las cosas. Juan nos dice nuevamente que la unción que recibimos de Dios nos guía a la verdad. Somos guiados a la verdad en un nivel de 1 a 1, Dios lo confirma en nuestros corazones. Y, nuevamente, el mensaje de Juan es simple. Debido a la unción del Espíritu Santo dada a todos los creyentes, ellos poseen los recursos para conocer la verdad. Esto no quiere decir que los maestros sean innecesarios, porque uno de los recursos para conocer la verdad es el recordatorio que brindan maestros como Juan. De permanecer en Él, esta unción que nos guía a la verdad también nos guiará más cerca de Jesús. 4, 28 a 29, que significa vivir en Jesús. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer en Jesús significa que no debemos tener miedo o sentirnos avergonzados cuando Jesús regrese. Esto se debe a que lo hemos conocido íntimamente y, por lo tanto, podemos estar confiados en su venida. Y Juan trae una imagen desafiante. Cuando Jesús regrese, algunas personas tendrán miedo porque nunca conocieron a Jesús. Pero entre los que le conocen, algunos no temerán, se sentirán avergonzados delante de Él. Se darán cuenta de que han estado viviendo vidas mundanas e infructuosas. En un momento, el entendimiento los abrumará de que aunque hayan logrado cualquier otra cosa en la vida, no permanecieron en Él como podrían haberlo hecho. 2. El apóstol Pablo habla de los apenas salvados. Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, 1 Corintios 3:15. Hay para quienes, al menos por un momento, la venida de Jesús será un momento de decepción más que de gloria. 3. Es importante que consideremos detenidamente estos asuntos porque es difícil medir la distancia entre apenas salvado y casi salvado. Es peligroso contemplar preguntas como, ¿qué es lo más poco que puedo hacer y aún así llegar al cielo? ¿O qué tan lejos puedo alejarme del pastor y seguir siendo parte del rebaño? En cambio, debemos ser diligentes para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. 4. ¿Cuál es la manera de prepararse para la venida de Cristo? Mediante el estudio de las profecías. Sí, si estás lo suficientemente instruido para poder entenderlas. Para estar preparado para la venida del Señor, podrían decir algunos entusiastas, ¿no sería mejor que pasara un mes en retiro y saliera de este mundo perverso? Y especialmente lo harás si eres vago.
Pero la única receta bíblica para prepararse para su venida es esta: permaneced en Él. Si permanecen en la fe de Él, reteniendo su verdad, siguiendo su ejemplo y convirtiéndolo en su morada, su Señor puede venir en cualquier momento y le darán la bienvenida. Spurgeon. B. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Nunca crecemos más allá de nuestra necesidad de permanecer y encontrar nuestra confianza en permanecer en Jesús. Debido a que Juan usó tengamos en lugar de tengan, sabemos que Él también necesitaba esta confianza. Se permaneced en Él, esta es la manera de tener confianza cuando Jesús venga. Cuando permaneces en Él, estás listo para que Jesús venga en cualquier momento. Y la idea de vivir en Jesús es muy importante en la Biblia. Jesús prometió en Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. 2. Pablo expresó esta idea en su oración por los Efesios en Efesios 3:17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hay dos palabras griegas para transmitir la idea de habitar. Una tiene la idea de vivir en un lugar como un extraño, y la otra tiene la idea de establecerse en un lugar para convertirlo en su hogar permanente. Habite en Efesios 3:17 usa la palabra griega antigua para un hogar permanente, lo que indica que Jesús quiere establecerse en tu corazón, no solo visitarlo como un extraño. 3. ¿Permaneces en Él? ¿O simplemente visitas a Jesús de vez en cuando? Permanecer en Jesús nos da confianza porque sabemos que no cambiaríamos sustancialmente nuestras vidas si de alguna manera supiéramos que Jesús volvería la próxima semana. Ya estaríamos morando en Él. D. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Permanecer en Jesús significa que practicaremos la justicia en nuestras vidas porque nacemos de Él. Nacer de nuevo ha cambiado nuestras vidas de una disposición al pecado a una disposición a la justicia. Y esta es una prueba de nuestra permanencia en Él, el mismo tipo de prueba que Juan mencionó en un Juan 1:6, 2:4 y 2:9. Algo anda mal si alguien dice haber nacido de Él pero no hace justicia. 2. Cuando alguien nace de otra persona, casi siempre hay un parecido familiar. Dices, mira, ella tiene los ojos de su madre o él tiene la nariz de su padre. Bueno, los hijos de Dios tienen un parecido familiar con su Padre Celestial. Él es justo, así que los que nacen de Él también hacen justicia. Dios no tiene hijos desprovistos de su imagen, o que no se le parezcan. Paul. 3. No perfeccionaremos la justicia hasta que seamos glorificados con Jesús, pero podemos practicar la justicia ahora mismo, ya que nacimos de Él. 4. Hay 3 afirmaciones preciosas para cada cristiano en este capítulo. Le conozco, 1 Juan 2:4. Permanezco en Él, 1 Juan 2:6. Y estoy en la luz, 1 Juan 2:9. Juan quiere que sepamos que si estas declaraciones son verdaderas, se manifestará en nuestras vidas, especialmente en nuestro amor por los hermanos y hermanas en Jesús. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.